puedes extraer los requerimientos de oxígeno por el oxígeno que va a circular en el plasma. Prácticamente todo tiene que ir en hemoglobina, más del 90%. ¿Qué onda con el CO2? ¿El CO2 se puede transportar en la hemoglobina? Sí, pero es más soluble. Sí, ¿no? Y de hecho, cuando va el CO2 unido a la hemoglobina le llaman carbaminohemoglobina. ¿Por qué le llaman carbaminohemoglobina? Porque el CO2 se va a pegar al amino terminal de cada extremidad. Los cuatro que tienen. Entonces, ¿cuántos CO2 puede transportar la hemoglobina? 4, ¿no? Sí puede transportar la hemoglobina. Además, vimos que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. También va disuelto en una cantidad importante de oxígeno. Pero si ustedes preguntan cuál es el principal medio por el cual se transporta el oxígeno, ¿el CO2 en plasma? Carbonato. Que no es CO2, es bicarbonato. Pero digamos que es una manera de transportar directamente este CO2. Ahora, ¿cómo podemos decir que se puede transportar CO2 en bicarbonato? Si se fijan en este CO3 menos va a incluir el CO2, ¿no? De aquí de todo no va metido. Pero ahora, ¿qué tiene que pasar? Entonces, esto es lo que tienen que tener ustedes bien claro para el transporte de CO2 y para cuando veamos cómo interpretar una gasometría. ¿Qué tiene que ver el CO2 con las modificaciones en el pH? ¿Sale? Esto lo vimos también cuando vimos la absorción de bicarbonato y el tubo renal. Que tenemos una enzima que cataliza este paso. Sale la anhidrasa carbónica, ¿no? Hace el CO2 más agua a ácido carbónico a CO2 y agua. Y que dependiendo del pH en el que se encuentre, ¿sale? Se va a disociar en mayor o menor medida a bicarbonato y con este bicarbonato que va a transportar el CO2 va también principalmente se encuentra en los eritrocitos. Entonces el CO2 que se produce en los tejidos pasa sin ningún problema aquí y luego más agua con la anhidrasa carbónica se produce y esto se disocia a carbonato y un ¿sí están de acuerdo? Creo que eso no requiere mayor explicación, ¿no? Si se fijan también en sus libros transporte de CO2 como un párrafo, ¿no? No sé cuánto con un pero ustedes preguntan cuál es el principal medio que se transporta el CO2, es el carbonato. Ustedes ya tienen claro esto, ¿no? ¿Saben? Ahora, ¿qué tiene que ver el CO2 con el pH? El CO2 va a volver más alcalino al sistema. ¿El CO2 es el más alcalino a la sangre? Sí. Es que la producción del CO2 es lo que favorece la formación de los hidrogeniones y los hidrogeniones es lo que altera el pH. ¿Pero lo hace más alcalino? Más ácido. Más ácido, ¿no? Entonces, sí, por eso digo, tienen que tener muy claro eso. Si aumenta las cantidades de CO2 que se encuentran en el plasma, ¿sale? Doctor, va a aumentar la producción de hidrogeniones. me equivoqué. Lo que decía yo era el bicarbonato. Me parece que el bicarbonato sí vuelve más alcalino al sistema. Sí. Pero fíjense, o sea, vamos a partir de esto que tenemos aquí, ¿no? ¿Sale? ¿Y cómo lo vamos a ver? Ahorita no nos interesa tanto qué porcentaje se disocia, cómo trabaja la asa carbónica. Aquí la cuestión es una cuestión más intuitiva. ¿Qué bioquímico ustedes vieron esto de ecuación de podemos usarla, pero o sea, el objetivo no es ese. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver esa ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero de una manera así bien chafa. ¿Cómo? Si se produce más de este lado, ¿sale? Esto se viene para acá. Si se produce más de este lado, se viene para acá. ¿Sale? Sí, esa es como la ecuación de Henderson-Hasselbalch explicada de manera. Sí, porque son reversibles. ¿No? Pero ahora, ¿por qué lo tenemos que ver así? Si tus concentraciones de CO2 empiezan a aumentar en plasma, y al fin y al cabo nosotros lo podemos expresar así, si lo mides en una gasometría, en una ecuación parcial, que los que te dicen que las cantidades de CO2 en plasma están aumentando, ¿qué dijimos? Que también va a aumentar la producción de hidrogeniones. ¿Qué le va a pasar al pH del plasma? Va a descender. Va a ser más ácido. Trabaja el pH del plasma. Si disminuyen las concentraciones de CO2 en plasma, ahora dijimos que esto se viene para acá. ¿Vale?
O sea, se une el hidrogenio con el bicarbonato para formar ácido carbónico. Se viene en este sentido. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué le va a pasar al plasma si las concentraciones de CO2 disminuyen? Esto viene para acá, o sea, disminuyen las cantidades de hidrógeno. Entonces, ¿qué le pasa al plasma? Se hace más dinámico. ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, creo que sí va a ser necesario un pequeño así como repaso de pH, ¿no? Bueno, sí, les pregunto qué es pH, ¿qué me dicen? A ver, eso. Sí, vamos a verlo así, ya no nos hagamos bodas en el futuro, ¿vale? El pH siempre ya lo vamos a ver como una medida de qué tantos hidrogeníes tenemos en plástico. De hecho, sí es una concentración de hidrogeníes, pero expresada en una escala diferente, ¿vale? Mientras más bajo sea el número, la concentración de hidrogeníes ahora, ¿qué es un amortiguador? Porque el sistema del bicarbonato ácido carbónico es un amortiguador que mantiene el pH en un nivel. Mantiene el pH en un nivel. Si no, que vamos a hacer un pequeño repaso así muy rápido, no más para que no vamos a meter en cuestiones de ¿cómo define un ácido y una base? Bueno, que hay varias definiciones, ¿no? Pero la que vamos a utilizar ahorita es un ácido, es aquel que puede tener protones, algo de arenillos, un ácido es aquel que puede tomar esto, ¿no? ¿Y por qué es ácido? Porque al liberar un protón aumentan las concentraciones hidrogeniales en su solución, se hace más ácida. ¿Sí están de acuerdo con eso? Es una base. Aquella que puede aceptar. Acepta este, ¿qué le pasan las concentraciones hidrogeniales? Disminuye. El pH se hace más alcalino. ¿Vale? ¿Esto qué es? Un buffer. Según la definición que acabamos de dar. Esto que es ácido carbónico, ¿qué es? Es un ácido. ¿Por qué? Porque puede liberar un hidrógeno. ¿Esto qué es? Según la definición que acabamos de dar. Una base, ¿por qué? Porque es una base. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué es pK? ¿Qué es el pK? ¿Qué es pK? Jessica. ¿Qué es pK, chicos? O sea, si les digo que esto tiene un pK de 6, ¿qué me dicen al escrito? Que ese pH es donde va a trabajar las ¿Cómo que trabaja? Habla de la disolución de la molécula. El pK nos va a decir si en el carácter ácido básico va a estar liberando los protones o va a estar aceptando. ¿Es eso, no? Es que, de que nos dice algo así, sí, pero no lo acabas de. O sea, yo te digo si el pK es de 6, ¿qué me dices de ese número? El pK del bicarbonato, del ácido carbónico es de 6. Que cuando va a ser, porque va a estar en un pH de 7, como él tiene un carácter ácido, lo que va a hacer es que. Pues es el pK de la solución, ¿no? Se compara con el pK de la Habla de la fórmula que va a estar. Ahí eso sí va a estar un protón, no va a tener su búsqueda. ¿No? ¿No se acuerdan? Fíjense, vamos a meternos en ustedes. Es para saber si está protonado o no.
Tengo agua ahí. ¿Sale? Le voy a echar ácido clorhídrico. ¿Por qué decimos que es un ácido? Porque puede elevar. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Pues si lo libera, ¿no? Se disocia y forma esto, ¿no? ¿Sale? Vamos a suponer que yo he hecho 100 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Qué va a pasar cuando yo echo el agua? Las 100 se disocian en esto. Eso es porque es la razón de por qué se llama un ácido fuerte. Porque el 100% de las moléculas que he dicho se disocian. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí hasta aquí vamos bien? ¿O ya fue? Sí. No, sí, ¿no? Igual como una base, pero la base es otra cosa, ¿no? Ahora, yo pongo aquí ácido carbónico. ¿Por qué le llamamos ácido? Puede lograr un desempeño. Yo lo echo aquí y se va a disociar. ¿En qué se disocia? Carbonato más Bicarbonato más. Este no nos importa qué pase, lo que nos importa es que libere un hidrógeno, por eso le llamamos ácido. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, seguro. Esto no es un ácido fuerte. Si fuera un ácido fuerte, y yo he hecho 100 moléculas de estas, las 100 se separan. Pero como no es un ácido fuerte, es un ácido débil, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo he hecho 100, algunas de esas 100 se disocian para formar para formar bicarbonato y para formar hidrogeniones. Y las otras desaparecen. Se quedan como ácido carbónico. Sí, hacen a ver la diferencia. El ácido fuerte se disocia todas. Ya no voy a tener aquí esto, ácido clorhídrico. Va a tener cloruro, va a tener hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia con el ácido débil? Que algunas se disocian. Bicarbonato, hidrógeno, y algunas no se disocian, quedan como ácido carbónico. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿para qué me sirve el pH? Sí, así que exactamente como lo dije. De estas 100 que yo eché, ¿qué tantas se van a disociar? ¿Y qué tantas van a quedar así? ¿Cómo lo sé? Si yo les digo, este tiene un pK de 6, ¿qué me dicen al respecto? Nos dice lo siguiente, fíjense. Es algo muy simple. De hecho, que se nos acaba de decir, ¿cómo es que no podía? Es muy sencillo, créanme, es muy sencillo. Imagínense que esta solución tiene un pH de 6. No se va a disociar. Sí, imagínense que esta solución tiene un pH de 6. Sí, me van siguiendo. He hecho el ácido carbónico que tiene un pK de 6. He hecho 100 moléculas de ácido carbónico que tienen un pK de 6. Después de que yo las eche a un pH de 6, voy a tener ¿qué voy a tener? El pK va a indicar que el pH se va a disociar la mitad. Sí, ahí está ya, ahí está. ¿Qué es pK? El pH, que se disocia el 50%. Otra vez. Voy a hacer un sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo echo en agua con un pH de 7? Se disocia más. ¿Se disocia más o se disocia menos? Digo, no pierdan de vista, no vamos a hacer la ecuación de esa de gente se fase, ¿verdad? Nada más quiero que tengan esto en mente. ¿Cómo dijimos que íbamos a ver esa ecuación de gente se fase, ¿verdad? Si yo tengo mucho de esto, se va a ir para acá. Si tengo un poco de esto, mucho de
hacer esto? Sí. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Sí, seguro que sí. Si le echan un pH de 7, tiene más o menos hidrogeniones que un pH de 6. ¿Menos? Menos. Es alcalino, ¿no? Sí. Menos. ¿Qué tengo menos? Ácido. ¿Hacia dónde se va esto? Hacia allá. Hacia allá, ¿no? Ahora voy a tener más de esto y menos de esto. Se va a disociar más. Al contrario, ¿qué pasa si yo le echo un pH de 5? Va a tender a ¿Tiene más hidrogeniones o menos hidrogeniones que un pH de 6? Tiene más. Para acá. Tengo más de este lado. Tengo este para acá. Voy a tener más de este. Se va a disociar menos. Ustedes en la vida real nunca lo van a creer. Nunca va a ser la persona que no les enseña, pero sí tienen que tener claro esto. Por eso no lo voy a saber hacer. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Ahora, ¿cómo funciona una sustancia que le llamamos amortiguadora? La sustancia amortiguadora, como bien dijo Raúl, lo que hace es que evita cambios bruscos, como su nombre lo dice, amortiguadora, evita cambios bruscos del pH de una solución. ¿Y cuándo funciona mejor un amortiguador? Cuando el pH de esa solución se parece mucho a su pK. ¿Por qué? Si yo en una solución echo ácido clorhídrico, me va a acidificar esa solución. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero si lo echo en una solución que tenga este sistema de amortiguadores, ¿qué va a hacer? Sí la va a acidificar, pero no la va a acidificar tanto. ¿Por qué? Porque así como libera hidrogeniones, los hidrogeniones se vienen y se pegan a esto, y esto se viene para acá. Y dijimos que lo que hace ácido a una solución es que tantos de esto haya libres. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguro es que sí? Lo contrario, ¿qué pasa si echo una base a esa solución? ¿La va a alcalinizar? Sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la base, ¿por qué alcaliniza la solución? Porque empieza a unir hidrogeniones. Disminuye las concentraciones de hidrogeniones en esa solución. Pero como disminuye las concentraciones de hidrogeniones, ¿qué hace esto? Se disocia más y esto libera hidrogeniones. Hace que no se alcalinice tanto. ¿Vale? ¿Por qué este sistema de bicarbonato es un buen amortiguador en nosotros? Porque su pH se parece mucho al pH de la sangre. Profesor, pero entonces, por ejemplo, dicen que se puede acidificar el pH cuando le dan, por ejemplo, respiraciones a una persona cuando se las dan muy seguidas, bueno, muy rápido, ¿no? No, ¿hace qué? O Se sea, alcaliniza. ¿se alcaliniza? No se acidificaba cuando se dan. Ahorita vamos a ver por qué no. Y en nuestro cuerpo, cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, ¿por qué no pasa eso? Se alcaliniza también. ¿Sí? Si no me creen, ahorita alguien se para y empieza así. Y va a soltar así en el piso. Tanto que se alcanizan los lazos. Echen el test en el libro. Ahorita vamos a ver por qué. Lo que necesito es que no pierdan de vista esto. ¿La notaron en la nota en su hoja? Se aumenta el CO2, dijimos que se viene esto para acá, se producen más hidrogeniones, se acidifica el plasma. Si disminuye la concentración de CO2 para acá, disminuyen las concentraciones de hidrogeniones, se el plasma. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ya una vez que tienen claro esto, ya es muy obvio, resulta muy obvio cómo es que el pulmón puede modificar el pH sanguíneo. ¿Cómo lo hace? Regulando qué tanto de Modificando las concentraciones de CO2 del plasma.
Especialmente bien porque el CO2 como es que se carga, eliminar ese CO2. ¿Sí están de acuerdo en eso? Al rato les envío un artículo que necesito que se lo estudien porque tienen laboratorio mañana, ¿no? Porque el miércoles vamos a ver cómo interpretar una gravedad. ¿Cómo qué? Entonces, cuando hablamos de cómo el cuerpo regula el pH de la sangre y lo mantiene lo más constante posible, nos vamos a enfocar en estos dos órganos. ¿Vale? Tanto el pulmón como el riñón se encargan de que el pH del plasma se encuentre lo más constante posible. Y cuando decimos lo más constante posible, ¿qué valores le estamos refiriendo? ¿Vale? Ese sería el pH normal de nuestro plasma. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, cuando el pH de la sangre está por debajo de 7.35, decimos que ¿cómo se llama esa cuestión? Acidemia. La sangre ácida, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Si el pH es más alcalino de 7.45, porque acidosis y alcalosis es otra cosa diferente. Si yo te pregunto qué es acidosis y me dicen el pH menos de 7.35, es eso. ¿Por qué? Para ir adelantando, nada más para que se den una idea y si me acepten que no es lo mismo. ¿Qué pasaría si una persona se está acidificando su plasma, pero al mismo tiempo tiene otra patología que alcaliniza el plasma? O sea, tiene dos patologías al mismo tiempo. Una que le hace más ácido el plasma y una que le hace más alcalino el plasma. Depende. Puede que su pH sea normal, Pero está mal. pero tienen tanto acidosis como alcalosis. Bueno, lo vamos a ver unas. Ahorita queremos unos boletos. No se llama acidemia, si la sangre está más ácida, le vamos a llamar. Es que esto sí les tiene que quedar claro, porque cuando veamos cómo interpretar una gasometría y el pH esté normal, no quiere decir que no tenga nada. Puede tener dos problemas que se estén contrarrestando y que por eso el pH sea normal. ¿Sale? Por eso lo tenemos que ver así. Entonces, ¿de qué manera el pulmón o el riñón regulan el pH del plasma y lo mantienen lo más constante posible? Vamos a verlo así. El proceso por el cual el pulmón mantiene el pH lo más constante posible es mediante la ¿vale? ¿Y el riñón qué hace? Elimina carbonato y elimina aunque la reabsorción de bicarbonato se da principalmente en el la grasa carbónica, la cual no habrá nada.
Se elimina hidrogeniones principalmente en el túbulo colector. ¿Se acuerdan que hay unas células principales en el túbulo colector que su función es reabsorber sodio y secretar potasio? Hay otro tipo de células en el túbulo colector que su función es secretar hidrogeniones. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Este es más rápido. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de este? Más beneficio. ¿Por qué este es más rápido? Puedes aumentar tu frecuencia ventilatoria para cambiar el pH, ¿sale? Pero no puedes ir por ejemplo que empiece a afectar el rama chido y eliminar las hidrogeniones. Bueno, aparte de que eso no es voluntaria, es un proceso que depende directamente de la tasa de filtración, ¿sale? Pero ¿por qué es más efectivo este? Porque este lo que está eliminando es CO2, no está eliminando hidrogeniones, ¿están de acuerdo en eso? No está eliminando hidrogeniones, está eliminando bicarbonato, está eliminando CO2. ¿Vale? Este sí elimina directamente, ya sea ácidos o bases. ¿Vale? Pero lleva más tiempo. ¿Vale? Entonces, ahorita nosotros lo vamos a enfocar, que estamos viendo, que es el pulmón. ¿Vale? ¿Cómo le hace el pulmón mediante la eliminación de CO2? Modificar el pH. Entonces vamos a regresar a nuestro poquito del alveolo. ¿Sí? ¿Con qué presión parcial llega el CO2? Al alveolo. ¿Sí? El CO2. Se da cuenta que las concentraciones en magnitud son diferentes a las del oxígeno. La sangre llega con una presión baja de oxígeno y sale con una presión alta. El CO2 llega con una presión alta y sale con una presión baja. ¿Vale? ¿Con qué presión llega el CO2? 40. ¿Y con cuál sale? 36, ¿están por ahí? ¿Sale a ver? ¿Sí está haciendo su libro? Como lo calculamos, 40. No, pero ¿sí está haciendo su libro esos valores? Ahora, bueno, ¿qué quiere decir esto? Llega con una concentración más alta de CO2, sale con una concentración más baja de CO2, o sea que en algún momento, ¿qué tuvo que haber pasado con el CO2? Pasar en la película. ¿Qué implica que la sangre arterial salga con una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio? Estuvo expuesto al aire alveolar con una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Los aires del mismo principio que vimos, el transporte de oxígeno. ¿Qué implica que salga con una presión de 40? No sabemos qué tanto CO2 vaya ahí, pero sí nos dice que estuvo expuesto a un aire alveolar con una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Sale? Entonces les pregunto yo, ¿de qué depende la presión parcial de CO2 en la que se encuentra la sangre arterial? La presión parcial a la que está expuesta. La presión parcial a la que está expuesta, o sea, depende directamente de la presión parcial que encontramos en el aire alveolar. Entonces, ¿qué nos interesa saber? ¿De qué depende la presión de CO2 que se encuentra en el aire alveolar? ¿En qué circunstancias la presión de CO2 en el aire alveolar aumenta? ¿En qué circunstancias la presión de CO2 en el aire alveolar disminuye? Es exactamente lo mismo que vimos en el oxígeno, ¿eh? Exactamente lo mismo. ¿Cuál era el objetivo de la ventilación? Recuerda que lo vimos de una manera que va a permitir explicar esta manera. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Recuerda que dijimos meter oxígeno y sacar CO2, pero que no lo íbamos a ver así porque si no, cuando no lo vamos a poder explicar esto. ¿Cuál era el objetivo de ventilar? Mezclar el aire de tus alveolos con el aire de la atmósfera. ¿Con qué objetivo? Con que el aire de tus alveolos se parezca lo más que se pueda al aire de la atmósfera. ¿Qué características tiene el aire atmosférico? Unas altas concentraciones de oxígeno y bajas concentraciones de CO2. ¿Cómo lo vimos en el oxígeno? Mientras más ventiles tú,
se va a parecer más todavía el alveolar al aire atmosférico. Cuando vimos oxígeno, vimos que las presiones parciales de oxígeno en el aire alveolar aumentan, se aumenta la ventilación, se parece más al aire atmosférico. ¿Qué pasa con el CO2? ¿Cómo es el CO2 en el aire atmosférico? Muy bajo. ¿Qué pasa si aumentas? Ese proceso por el cual estás mezclando el aire con el aire atmosférico. Se va a parecer más al aire atmosférico. Fíjate que si el aire atmosférico, una presión baja. Bueno, si lo quieren ya ver así, mayor ventilación igual a menor presión de CO2. Menor ventilación igual a eso aplica tanto en el aire alveolar, pero vimos que, ejemplo, yo aumento la ventilación, disminuye la cantidad de CO2 que tengo en el aire alveolar, vamos a ver, se hace de 30. ¿Con qué presión parcial va a salir mi sangre ahorita? ¿Vale? Aumento todavía más la ventilación, se va a parecer más al aire atmosférico. 20. ¿Con qué presión de CO2 va a salir mi sangre? 20. ¿Y eso tiene que ver con las respiraciones presentes en los pacientes que tienen acidemias? Sí, sí, pero ahorita lo checamos, que quede bien claro esto. Lo contrario, ¿qué pasa si disminuye la ventilación? Es que ven así, chicos, porque si no vamos a hacer bolas. ¿Qué pasa si disminuye la ventilación? Este se va a parecer menos. O sea, ¿qué le va a pasar a las presiones CO2? Ahora 50, ¿qué le pasa a las sangre? 50. ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, hay una relación muy estrecha en cómo estén las concentraciones de CO2 en tu sangre arterial, cómo tengas el CO2 en el aire alveolar, que depende directamente de la ventilación. ¿Sí están de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué le va a pasar al pH de la sangre? Se aumenta la ventilación. Aumenta el pH. ¿Qué le pasa al pH de la sangre si aumenta la ventilación? Disminuye. El pH ¿Qué le pasa al pH de la sangre si aumenta la ventilación? Porque va a haber una sensación parcial de dióxido de carbono. A ver, chicos, ¿qué es esto que lo piensan bien? Porque parece que están muy seguros al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al pH del plasma si aumenta la ventilación? Disminuye. aumenta. Disminuye. Ah, no, pero aumenta el pH. Aumenta el pH, se vuelve más básico. Bueno, chicos, ¿qué le pasa a la sangre si aumenta la ventilación? ¿Se hace más ácida o más alcalina? Más alcalina. Es que parece que hay situaciones encontradas, ¿no? No, es que Si se lo digo, esto no va a servir de nada, necesito que lo analicen. Es que Es que si aumenta la ventilación, disminuyen las concentraciones de CO2 y a menor CO2, menor acidez. Entonces, si aumenta la ventilación, disminuye la acidez, entonces se vuelve alcalino. ¿Sí, no? A ver, chicos, ¿quién dice que se acidifica el plasma? Ay, ahora sí ya me... ¿Por qué, man? Es que yo creo que aumenta la. Si aumenta la ventilación, ¿qué le pasa? El pH. A ver, ¿por qué? Fíjense, chicos, aumenta la ventilación. Si
si aumento la ventilación, se parece más el aire al pegar al aire de la atmósfera. O sea, ¿qué pasa con la presión de CO2 en el aire del aire? Aumenta la ventilación, disminuye la concentración de CO2 en el aire. ¿Qué le va a pasar al CO2 de la sangre? Disminuye también. ¿Sí disminuye? Sí. Este disminuye. Todo esto se viene para acá. O sea que disminuye las y se hace más alcalino. ¿Qué pasa si disminuye la ventilación? Aumenta las presiones de CO2. Esto aumenta y ahora sí aumenta, ya se hace. ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, ahí está ya el hecho de cómo el pulmón modifica el pH. Simplemente, ¿qué tiene que hacer? Modificar la circulación. Entonces, para el miércoles, le van a decir cómo cuando. Tenemos que partir de aquí, ¿no? ¿Qué pasa si su pH se acidifica? ¿Tiene que aumentar la ventilación o disminuir la ventilación? ¿Qué pasa si el pH de su sangre se hace más ácido? ¿Tiene que aumentar la ventilación o disminuir la ventilación? Aumentarla para que sea más cayendo. ¿Están de acuerdo? O sea, si el ácido citoplasma, ¿qué tiene que ocurrir para compensar eso y que no se acidifique? Aumentar la ventilación. ¿Qué pasa si el pH se hace más? Disminuye. Y le pueden llamar si quieren hiperventilación y hipoventilación. Le van a investigar entonces para el miércoles cómo se da esto. Porque volvemos a lo mismo que vimos ya en muchas clases. Si el pulmón aumenta la ventilación cuando el pH baja, ¿qué es? Tenemos que tener a fuerza. ¿Cómo? Tenemos que tener un mecanismo por el cual se siente el pH. ¿De los mecanismos? Entonces ya se llaman quimioreceptores. ¿Cómo funcionan los quimioreceptores? Y se dan cuenta que al fin y al cabo, eso es una cuestión que no es voluntaria. Es una cuestión refleja. ¿Sí es un reflejo? Autónomo. Tenemos que ver dónde se sensa el pH, cómo se manda el sistema nervioso, en qué parte del sistema nervioso se entrega esa información, cómo se manda la información para que aumente la respiración. Y bueno, al fin y al cabo, ¿cuál es la regulación? Los músculos de respiración. Entonces, me tienen que investigar qué es eso. ¿Cuáles son los quimioreceptores? ¿Cuál es el referente? ¿Dónde está el centro que regula la ventilación? ¿Cuál es la vía referente? ¿Y en qué sitios se activa? Sí, sí están de acuerdo, pero, o sea, pero parten de aquí, no saben. Y algo donde tiene mucha confusión y también, donde también se confunden en el examen. Una cosa es la causa, y otra cosa es el efecto. Si la causa es disminución del pH, o sea, si el problema es que disminuye el pH, ¿qué va a tener como consecuencia? Una mayor aumento de la ventilación. Si ustedes les preguntan, ¿qué le pasa a la ventilación? Si disminuye el pH, ¿qué le pasa a la ventilación? Si aumenta el pH, disminuye. Pero si ustedes les preguntan, ¿qué le pasa al pH si aumenta la ventilación? Disminuye. ¿Qué le pasa al pH si disminuye la ventilación? Aumenta. No se confundan. ¿Qué es lo que pasa primero y cuál es la consecuencia? Son cosas diferentes. Sí, porque hay muchos que se equivocan en los exámenes, porque se ponen cuál es la causa.
aquí al rato el artículo. Es un artículo medio viejito, pero está como muy ordenada la manera en que se explica cómo te queda una de esas. Entonces es lo que vamos a ver el miércoles. ¿Sale? El miércoles vamos a ver cómo se interpreta una gasometría, cómo se regula la ventilación para mantener el pH. Y bueno, creo que está de más decir que cuando ustedes ven el tema de regulación de la ventilación, no nada más es para modificar el pH. A veces estamos analizando qué le pasa al pH. ¿Ustedes de acuerdo que también si disminuyen las presiones parciales de oxígeno, también tienen que aumentar la ventilación? ¿Sí se me acuerdan eso? Entonces vemos el... A ver chicos, les aviso de una vez. El miércoles sí va a hacer el examen. ¿Sale? ¿Vale? Para que todos estudiar. Sobre todo lo que ya vimos. Sobre lo que ya vimos nada más. Igual 5 preguntas. ¿Tienen más de 2 malas?